Continuamos conversando con dos queridos sociólogos, Juan Miguel Pérez Vargas y Cándido Mercedes, sobre el fenómeno social que implica la pandemia. Y hablábamos de todo lo que había desnudado en nuestro país. Ahora queríamos saber, por edades, cómo han sido afectados los diferentes sectores cronológicos por edad, pero también sociales. ¿Cómo se ha comportado y cómo ha sido el comportamiento? Como habíamos dejado planteada la pregunta, en los barrios, los niños, los adolescentes, las mujeres, los hombres, la clase media y la clase alta. Fíjate, en términos general, después de esta pandemia, va a haber una pandemia de salud mental. Porque la pandemia significó un cambio muy abrupto. Fue de hoy para mañana que todo el mundo tuvo que ir a su casa. Sí. De hoy para mañana todo el mundo mucha gente perdió su trabajo. Y eso genera un nuevo proceso de resocialización. Por eso la pandemia genera cambios sociales y cambios culturales. Fíjate a lo que estamos asistiendo. Esto es un cambio cultural que estamos viendo. O sea, tú tienes tu programa, pero virtual. Cambio cultural generado por una pandemia. Cambios culturales y sociales del teletrabajo. Y eso implica, no todo el mundo tiene la necesaria inteligencia emocional y social para articular con nuevas actitudes el cambio tan rápido que el coronavirus ha generado en la población. Es que es muy difícil, Cándido, vamos a estar claros. Es muy difícil un cambio abrupto, no decidido, sino impuesto. Que además implica que la persona tenga que trabajar, socializar, distraerse, sentir placer y todas las necesidades humanas en un mismo lugar. Miren, la sobreexposición a la información en los niños y adolescentes, eso lo turba en términos mentales. Pero te voy a poner un caso. Yo tengo una nieta que tiene 7 años. Lo tiene todo. Sus padres son locos con él. Pero ella me llamó, abuelito, estoy aburrida. Abuelita, estoy aburrida. Yo tuve que hacer un proceso con los padres y decirle, no importa, ustedes pueden salir y darle una vuelta por la zona colonial, una vuelta por el malecón, como un proceso de lo que se llama la psicología del autoengaño, para que ella, al verse salir de la casa, le reconfigurara el cerebro en términos mentales. ¿Por qué? Porque por más grande que sea la casa, imagínate un niño que está en la escuela, que está con sus compañeros todos los días, que duran 6, 8 horas en un colegio, en una escuela. Socializando, además de estudiando. Exacto, y brincando y saltando. Abruptamente tiene que cambiar. Por ejemplo, Diana, que tiene 2. Ellos tienen todo ahí, pueden montar bicicleta. Sí, pero como quiera están encerrados. Sí. Desde el punto de vista emocional y mental. Y eso implica que a veces los niños están histéricos. Y este niño sí es malcriado. Y hay padres que no están sabiendo reaccionar frente a esa conducta. Es que a ellos les da estrés, a ellos les da ansiedad, a ellos les da angustia, aunque no lo pueden expresar, no lo saben expresar ni saben qué es lo que tienen. Entonces, esa conducta tiene que ser manejada de manera distinta como consecuencia de esa crisis, que insisto, que ha sido un cambio social, cultural muy abrupto en cada uno de nosotros. Dependiendo de las clases sociales, que Miguel va a hablar de eso, la reacción es muy distinta. Vamos a hablar de esas diferentes reacciones, Juan Miguel. Tal vez en las clases altas, donde la obediencia a las reglas tiene más formas de financiarse, pero las clases populares son rebeldes y no son rebeldes sin causas. Tienen formas objetivas que le obligan a salir. Y hay una cierta irreverencia al poder que no los trata bien. Por eso los barrios están fuera, pero además es una cuestión de necesidad. Recordemos que en una casa, hasta el motor amanece, el motor del motoconchista, padre de familia, amanece en la sala, ¿no? La cocina está en la sala. En fin. El calor, el hacinamiento, exactamente. La falta de entretenimiento. Todo, zinc, son techos de zinc en este trópico. Entonces, además, la sociabilidad de sin luz y sin agua. Exactamente. La sociabilidad de las clases populares se hace más en mancomunidad. Por eso una esquina
Por eso la vecina juega un rol importante en la crianza, por ejemplo, de un niño. Porque Sí. cuando no soy yo hoy, tú me cuidas al mío o yo te cuido al tuyo mañana. Así es que sobrevive la gente humilde. Es decir, en una economía socializada de intercambio de bienes y servicios. Entonces, por eso es imposible, no hay tal división entre lo público y lo privado. Para los pobres, lo público es parte de lo privado, es una apropiación, porque son tan pequeños los lugares de restricción de vida que tienen que tomar los lugares aparentemente públicos que, de acuerdo a las clases dominantes, a las clases privilegiadas, tienen todo un sistema de verjado, tienen las condiciones esparcidas, etcétera, que las Un clases populares patio no tienen. muchas veces. Exactamente. Recordemos que, por ejemplo, para los niños, niñas y adolescentes, hay un momento fundamental, incluso desde el punto de vista biológico, de una energía vital que tiene que desarrollarse, que tiene que expandirse. Por eso las calles de nuestro país, de los barrios más marginados, son canchas de basquetbol. Porque además que hay un abandono del Estado a esas funciones ordinarias ilegítimas, incluso constitucionales de recreación, pues la gente se apropia y lo hace. Por eso es que es tan interesante el tema de cómo la pobreza, sus propias condiciones han retado el confinamiento y por eso están sobreviviendo. No es por la ayuda gubernamental, es por la gran solidaridad y el gran sentido práctico que tienen los dominicanos. Y el otro caso es que usualmente suele ser muy criticado, es que estos momentos se aprovechan las clases dominantes para justificar su predominancia, su superioridad aparentemente, juzgando con estigmatizaciones, descalificaciones el comportamiento de la gente humilde. Claro, es muy fácil hacerlo desde condiciones privilegiadas. Y por eso la gente tiene que creer en muchas cosas cuando las formas ordinarias para construir de manera racional una vida no han llegado. Por eso tienen que trascender las formas materiales, incluso existentes en la tierra, para poder apelar o convocar a otra historia, una nueva esperanza, una nueva forma de hacer llegar lo que necesitan y que la sociedad le niegue. A ver, Juan Miguel y Cándido, sí. Hay un ejemplo gráfico para expresarle. Yo vi una señora que dijo, bueno, para yo morirme de hambre, que me mate, Exacto. que me mate el virus. Mira, justamente como una eso, cuestión de necesidad. decía el ministro de Hacienda que ellos han calculado de manera preliminar que el déficit de este año pudiera llegar a un 4.5% del PIB. Eso es un dineral, eso es una cantidad que no habíamos tenido un déficit así en República Dominicana, creo que ni siquiera con la crisis del 2003, la crisis financiera. ¿Qué implica eso para franjas poblacionales pasar, como decías tú, de la clase media a la pobreza, pero también de la pobreza a la extrema pobreza? Sí, mira, en realidad, según los últimos datos que se tienen sobre las últimas décadas, la movilidad social en este país, de un grado X a uno superior, es de menos de un 2%. Y hay un 18% que retrocede y hay un 78% que se queda igual. Esos números aumentarán. Durante toda su vida, por supuesto. Pero aquí el problema fundamental, más allá del déficit presupuestario que viene, que es enorme, como dice Diana, es el déficit de participación política. Porque aún en situaciones de calamidad como esta, si hubiese una buena representación de los más afectados de este país en las decisiones de cómo eso poco que vamos a tener como ingreso pueda ser redistribuido en el orden en el que deba ser redistribuido, en el sector, en las formas, etcétera, pues uno pudiese pensar que donde comen 3, comen 5, comen 6, ¿no? Se le echa agua al sancocho, como dicen en las clases populares cuando llega visita. Pero lamentablemente ese déficit de participación política de las clases más afectadas es un grave problema que tenemos y que precede a la pandemia. Por eso hemos llegado a como estamos. Y lamentablemente, incluso en la clase opositora, en la clase política, pero en su facción opositora, la inmensa mayoría de dirigentes, de hacedores de opinión, etcétera, pertenecen a la misma clase de privilegiados. Entonces no tienen la suficiente conexión con la gente de abajo ni la suficiente lealtad para poner esos intereses como medida número 1, como prioridad excepcional. Porque aquí hay demasiado... Exactamente, y sobre todo en los de abajo, que son los que más necesitan hoy. Eso es lo que sería la democracia, que es el gobierno de todos, para todos y por todos. Pero lamentablemente, no solamente hay una desconexión social, distanciamiento, que no se imagina la gente de arriba, cómo viven las de abajo, incluyendo la clase política, que está muy arriba, pero también hay mucho contubernio con la clase de arriba, entre sí,
está el poder político con el poder económico, el poder económico con el poder político, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, vemos una democracia capturada por las élites en detrimento de la gente humilde, del hombre y la mujer de a pie. Pero que además en momentos como estos se muestran solidarios. Es decir, nosotros estamos bien, exacto, solidarios. Vamos a decir, a mí no me gusta generalizar. Yo he visto, por ejemplo, dentro de los sectores de clase media, media alta, una gran solidaridad, una gran capacidad de entrega, incluso de riesgo, de meterse en muchos lugares para llevar alimentos, sin tener que ver con política y sin buscar tampoco reconocimiento. Promoción. Pero sí hemos visto que la política se ha utilizado para ayudar a los demás en los envases, en la forma en que se entregan. Oye, la campaña está basada en donaciones en este momento. Estamos en tiempos de campaña y lo están utilizando. Me pregunto, ¿las ayudas sociales van a durar un mes más? Porque ya eso está establecido. Eran 2 meses y se va a prolongar a un tercer mes. ¿Qué va a pasar después? La gente teme un estallido social. Hay una clase media que, como dicen ustedes, ha echado para atrás. Ahora mismo va a tener que buscarse el pan cada día. Va a volver al trabajo, va a entrar al trabajo informal, porque están despedidos, porque hay empresas y pequeñas empresas que no van a volver otra vez a funcionar hasta el año que viene, que a lo mejor. Entonces, toda esa gente que ha quedado sin trabajo y la gente del empleo informal que está acostumbrado a buscársela cada día, lo va a tener más difícil. Y cuando no venga ese alimento, ni en fundas de campañas, ni del plan social, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué fenómeno social podemos esperar en República Dominicana para terminar? Al final vamos a expresar algo optimista, ¿verdad que sí? Pero el panorama social actual, lo que se vislumbra, la tendencia desde el punto de vista de la sociología, es que va a ser muy difícil, porque fíjate, de los 2 millones de seres humanos que trabajaban, en este año, si te llaman 1 millón, va a ser mucho. Por eso se prevé que el desempleo volverá al año 2003. Estaba en 11% el desempleo ampliado, porque hay 2 tipos de desempleo en el Banco Central. El abierto, que es una metodología que disfraza la realidad, que te dice 5.9. Pero en ese abierto, lo que te establece la metodología es que si tú dices que tiene un mes que no busca empleo, el banco no te pone como desempleado. Lo que ADM dice es el desempleo ampliado, que estaba en un 12%, pero que va a llegar a un 23%, María Cela, a un 23% en este año. De desempleo. Y decenas de empresas que hoy están cerradas, muchas van a quebrar porque son micro, pequeñas y medianas. Nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo pacífico, hasta ahora, bravo, valiente, cuando tiene que defender su soberanía o situaciones críticas, pero pacífico en sentido general. Y mientras tenga algo que darle de comer a sus hijos, estará tranquilo. ¿Qué va a pasar cuando se acaben las ayudas, cuando ya tú vuelvas y digas, no, la empresa cerró, tú no vas a poder, o vamos a tener que coger la mitad de los empleados o la cuarta parte? ¿Qué puede pasar aquí, Juan Miguel? Mira, lo primero es que es verdad, es pacífico, pero también muchas veces ha sido pacificado. Es decir, no solamente de pan vive el hombre y la mujer, viven de muchas otras cosas que están sobreviviendo, y así ha sido siempre. El estado de emergencia ha existido siempre para los pobres en este país, ¿no? La incertidumbre con la que tienen que abordar la vida diariamente. Nosotros, los privilegiados, los que tenemos acceso a la palabra y se nos reconoce como tal, ese es el verdadero estado de emergencia que estamos viviendo nosotros ahora. Pero la gente pobre vive viviendo un estado de emergencia permanentemente. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy es la contención a través de fuerzas militares, fuerzas del orden, por vías de la fuerza legalmente constituida. Contrariamente a lo que se piensa, y yo quiero tener esperanza, no soy derrotista, pero sí es pesimista. Estos son los momentos históricos, y eso ha sido estudiado a nivel de historiografía internacional. Los momentos de devastaciones como esta son los momentos que aprovechan las élites, porque corren sola en la participación y decisión política para reforzar el sistema que ya estaba anteriormente. O sea que aquí lo que se pronostica es aún más una privatización de la vida en detrimento de los intereses del bien común y de la gente en general. Bueno, conclusiones, Cándido. Hay empresas que donaron 100 millones en la lucha contra el virus y esas empresas suspendieron a todos sus empleados. Entonces usaron esos 100 millones como estrategia de publicidad. Porque si hubiese sido
en términos de solidaridad, compasión y empatía, era preferible que esos 100 millones le siguieran pagando a sus empleados. O a ARS, que también donan 100 millones y al mismo tiempo a una paciente que tenía que ingresar un catéter, le niegan cubrirle la extracción de ese catéter, por ejemplo. Eso lo vive a diario el pueblo dominicano. Entonces hay demasiado doble moral de parte de las clases dominantes, que son las responsables, política y privada, de haber dejado este país en la vulnerabilidad, en la desolación y en la desesperanza, que hoy en día estamos lamentablemente cosechando esos malos frutos. Y lamentablemente lo que se pronostica es todavía un reforzamiento de eso, por dos razones: por la falta de participación política de la gente y por el contubernio de toda la clase política, representante supuestamente del interés general, pero que muchas veces sucumbe y se vuelve subalterna, empleada del poder económico que beneficia en sus intereses. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber participado en este segmento sociológico de dos bloques. Un abrazo fuerte y esperamos poder encontrarnos de nuevo en nuestras mesas allá en el estudio de Color Visión. Hacemos una pausa y cuando regresemos, para desestresarnos en casa, no hacemos ejercicio, no podemos salir, ¿qué podemos hacer? Muy sencillo. Cuando regresemos ya veremos.